¿Alguna vez has sentido ese cansancio que no es del cuerpo sino del alma? No el agotamiento físico, sino ese cansancio silencioso de quien lleva años buscando transformarse, pero siente que la ansiedad callada sigue resonando, o que los viejos patrones regresan una y otra vez, como un ciclo vicioso que no logra romper. El deseo de manifestar paz, salud y abundancia es real, pero el flujo de la vida parece bloqueado, como si existiera una barrera inconsciente que te mantiene atado, una energía desalineada que te impide convertirte en el protagonista de tu propia historia de sanación. Te preguntas, ¿qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal en mi búsqueda de transformación? Esa búsqueda es sagrada y honra tu valentía. Pero existe una verdad compleja, un juego de espejos que casi todos jugamos y que necesitamos descifrar. La trampa más sutil es intentar matar al ego. Muchos caminos espirituales enseñan a luchar contra el ego, a despreciarlo o desear su muerte para alcanzar la liberación. Pero esa lucha, irónicamente, es el acto final de defensa, un reflejo del miedo primario que el alma intenta superar. Por eso, el verdadero despertar espiritual no ocurre a través de la aniquilación, sino de la trascendencia compasiva. La pregunta entonces no es sobre el ego, sino sobre su raíz más profunda. ¿Qué abandona primero el alma, el ego o el miedo? Claudio Naranjo, con su sabiduría sobre la psicología de los eneatipos, nos invita a invertir la perspectiva, ver al ego no como un villano, sino como un sobreviviente herido. Él nos recuerda que esta estructura, nuestra coraza neurótica, fue construida en la infancia como una adaptación brillante para compensar carencias y proteger al niño que fuimos del miedo primario a la no existencia o al rechazo. El ego es el castillo de naipes que defendemos a toda costa, pero que solo existe porque aún tememos al viento que podría derribarlo. El alma no abandona el ego de manera violenta, lo trasciende e integra cuando finalmente logra liberar el miedo que lo alimenta y lo sostiene. El riesgo es caer en la falsa espiritualidad del desapego. Es cuando confundimos la búsqueda de la muerte del ego con una huida del dolor, negando la responsabilidad de sentir las emociones densas y transformando nuestra autosabotaje inconsciente en una fuga espiritualizada del presente. El ego se disfraza de iluminado, pero en el fondo solo está escapando del cuerpo del dolor, como enseña Eckhart Tolle, del enfrentamiento con la vulnerabilidad que se oculta tras el miedo a la destrucción. Y la neurociencia, a través de mentes como Thomas Metzinger, explica que el ego es en gran parte un modelo del yo, creado por nuestro cerebro para simplificar la realidad, y que el miedo es la reacción automática de ese modelo biológico ante la amenaza de su propia invalidez o destrucción. La promesa de claridad es esta. En esta inmersión profunda, vamos a descubrir por qué el miedo es la verdadera ancla que impide tu alineación vibracional y bloquea tu manifestación. Obtendrás un camino práctico para entender cómo la neurociencia espiritual explica esta dinámica y, lo más importante, cómo comenzar el viaje de regreso a ti mismo, reequilibrando tu energía. El primer paso no es ser fuerte ni luchar contra tu sombra. Es el acto valiente de dejar de defenderte. Es confrontar la vulnerabilidad detrás del miedo para que el alma pueda reencontrarse con su verdadera esencia. Es en ese silencio de acogida donde la transformación realmente comienza, inspirada por las enseñanzas de Claudio Naranjo y por la compasión que tu alma merece. El camino de la transformación muchas veces es saboteado por un factor silencioso, tan sutil que se disfraza de virtud, la fuga del presente que se convierte, sin que te des cuenta, en tu frecuencia vibracional disonante. El error invisible que la mayoría comete es intentar vibrar alto solo con la mente, repitiendo afirmaciones positivas e intenciones mientras el cuerpo, en silencio, carga la memoria celular del miedo. Esta es la falla energética más grave en el viaje de manifestación, una disonancia brutal entre lo que tu intelecto desea manifestar en el futuro y la frecuencia real en la que tu ser, atrapado en el pasado o ansioso por el futuro, está vibrando en el ahora. ¿Por qué la mayoría falla al intentar sanarse o atraer la vida que desea? La urgencia de controlar el futuro y la constante huida del presente
no son señales de propósito o de alta ambición, sino mecanismos de defensa del ego que prueban que el miedo aún gobierna tu percepción. El ego, como sobreviviente herido, aprendió que el presente es peligroso y solo encontrará seguridad si logra prever y dominar el mañana. Esa es la consecuencia inmediata que se siente en el cuerpo y en el alma. La mente corre desesperada hacia el futuro en busca de una seguridad que el cuerpo, aprisionado en las memorias del trauma, no puede sentir en el presente. Así nace la ansiedad silenciosa, esa sobrecarga emocional que las almas maduras sienten como un peso constante, un bloqueo en la alegría de vivir. El alma solo puede manifestar lo que vibra en verdad, y si lo que vibra es urgencia y huida, la vida solo reflejará desamparo y repetición de viejos patrones. El alma nos invita a observar el juego de espejos que ocurre dentro de nosotros. El ego, maestro en construir fachadas de éxito social o espiritualidad aparente, intenta disimular sus heridas profundas. Pero el miedo, la emoción más primitiva, es la única que el ego no puede ocultar en la vida real. Se revela en las pequeñas decisiones, en la procrastinación, que es miedo a fallar o a tener éxito, en la parálisis ante el cambio necesario, que es miedo a avanzar, y en la insistencia en atraer relaciones tóxicas, que es miedo a enfrentar la soledad y el propio valor. Claudio Naranjo nos ofrece un concepto impactante. La vanidad, el orgullo o la avaricia, las pasiones del eneagrama, son solo la máscara que oculta el miedo primario de no ser suficiente. El ego se esfuerza por ser la imagen ideal, por ser digno de amor y aceptación, solo para evitar el golpe de enfrentarse con su vacío existencial, esa carencia infantil aún abierta. Este esfuerzo constante de defensa, que es el ego, mantiene vivo el miedo. La metáfora es clara. El ego es el castillo de naipes que defiendes del juicio externo. El miedo es el viento que intentas detener sin ver que la paz real llega cuando aprendes a construir un refugio interno. La neurociencia espiritual de la defensa nos brinda claridad para salir de ese ciclo. El miedo crónico y la ansiedad activan el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, HPA, un sistema ancestral de alarma en el cuerpo esencial para la supervivencia. La activación constante de este eje, aunque no haya peligro real, mantiene el cuerpo en alerta, inundándolo de cortisol, la hormona del estrés, que secuestra tu capacidad de estar presente e impide la paz interior. Este es el signo sutil de que tu frecuencia está desalineada y tu energía vital se está drenando en defensa. Debemos tener cuidado con algo fundamental: confundir el cansancio físico o emocional con trabajo interior o lucha del ego. Muchas veces es solo la mente condicionada por el miedo forzando al cuerpo a reaccionar ante amenazas inexistentes, perpetuando un ciclo químico de sufrimiento. La desprogramación práctica no es una lucha, sino un realineamiento. Comienza con un método simple de 3 pasos para interrumpir el ciclo del cortisol y reconectar el corteza prefrontal, la zona de la razón y la intención, con la amígdala, el centro emocional del miedo. La presencia, la conciencia de la respiración y la intención de seguridad son las llaves neuroemocionales que el cuerpo reconoce. El alma nos llama a una inversión de expectativas. Intentar soltar el control o matar el ego es, paradójicamente, el acto final de control de quien aún opera desde el miedo. El alma, que ya es esencia, no lucha contra sus partes, integra al ego herido y lo trasciende. La lucha consume energía, la integración la libera. El modelo mental para transmutar ansiedad en intención elevada está aquí. La ansiedad, el miedo al futuro y a perder el control, se convierte en intención elevada cuando la acoges como una señal de que tu energía está atrapada en una creencia falsa o un trauma no sanado, en lugar de tratarla como un enemigo. Al abrazar la ansiedad, la transformas de bloqueo en catalizador de conciencia y reprogramación. La sabiduría ancestral nos recuerda que la paciencia vibracional no es pasividad, sino la estabilidad energética de quien dejó de luchar contra el presente y, por tanto, de huir de lo que teme. La verdadera manifestación comienza en la presencia inquebrantable. Gabor Maté nos alerta sobre el error fatal de quien se percibe como víctima. El sentimiento de victimización no es debilidad,
sino un mecanismo poderoso del ego, el yo herido, que se niega a asumir la responsabilidad por su propia sanación. El ego, para protegerse del juicio, proyecta la culpa en el mundo, y el miedo lo mantiene prisionero en esa narrativa. Desde esa mirada el miedo se manifiesta como un grito por cuidado. Maté explica que la compulsión, la adicción o incluso el apego al drama y el autosabotaje son intentos inconscientes de aliviar el dolor emocional crónico causado por traumas o negligencia afectiva en la infancia. El cuerpo grita lo que el alma calla. La consecuencia, la falla energética, es el ciclo que se repite infinitamente. Si no abrazas al yo herido con compasión, el miedo lo usará para crear una realidad donde te sientas constantemente amenazado. La liberación ocurre cuando el adulto consciente asume la responsabilidad por su niño interior. El alma necesita un cambio de enfoque para que el paradigma de la realidad se disuelva. El problema no es el miedo en sí, sino el filtro fragmentado de la mente que, según Ken Wilber, interpreta la realidad como amenaza constante. Esa fragmentación es el miedo a que la esencia no sea segura. La clave secreta es comprender el mensaje de Wilber. La separación entre el yo, ego y el mundo, amor, esencia, es la fuente de todo miedo. Mientras el ego se sienta separado, vivirá a la defensiva. El ejemplo contraintuitivo de la liberación es este. No necesitas luchar por tu seguridad o dignidad. Necesitas reconocer la unidad amorosa que ya eres. El secreto de la coherencia emocional no está en la fuerza de voluntad, sino en la escucha. El silencio interno es más poderoso que la intención ruidosa. El ego ama el ruido, pensamiento, control, esfuerzo, pero la coherencia emocional surge del silencio del ser en el ahora. El ejercicio práctico para lograr coherencia nos invita a una intención elevada. No trates de sentir el deseo del ego. Practica el estado de ser, la paz de no necesitar nada antes de pedir algo al universo. La frecuencia real de la manifestación surge de la ausencia de defensa, no de la fuerza del deseo. La analogía es clara. La intención del ego es un grito con estática en la radio. La intención del ser, en cambio, es una frecuencia limpia que sintoniza de inmediato con la inteligencia del universo. Aquí surge el desafío de la plasticidad cerebral. El ego y el miedo son rutas neuronales reforzadas por años de hábitos emocionales y trauma. La buena noticia, según la neurociencia y Bruce Lipton, es que el cerebro es plástico. La práctica de nuevas respuestas y la intención consciente cambian su estructura y expresión celular. El momento de choque es entender que tu biología está condicionada al miedo. El despertar no es un evento místico, sino un trabajo neuroemocional diario que reescribe tu reacción ante la amenaza. Ese trabajo consciente permite la reprogramación profunda del subconsciente. Una técnica de 3 pasos para reconectar tu vibración. Usa la conciencia corporal, lenguaje corporal y respiración para enviar señales de seguridad al cerebro, neutralizando la alarma del miedo y la ansiedad. Esa es la forma más directa de alinear tu energía y reprogramar el ego defensa en ser presente. Llegamos a la prueba final del alma. ¿Eliges el amor o la defensa de tu pequeño yo? Jack Kornfield enseña que el ego teme ser imperfecto. El alma, en cambio, abraza el amor y la compasión. El abandono del miedo ocurre cuando eliges generosidad y bondad en lugar de avaricia, odio o ignorancia. Observa los casos reales. La sanación se manifiesta cuando la persona deja de acumular dinero, certezas, cosas y crea espacio para lo esencial, revelando el miedo oculto a la escasez detrás del deseo de control. La revelación es profunda. La libertad no es ausencia de ego, sino ausencia de necesidad de defenderlo. El miedo a perder acelera, paradójicamente, la pérdida. El factor clave de todo el proceso es este. El alma abandona el miedo cuando se desidentifica de la ilusión de separación, la principal herramienta del ego. El reencuentro con la esencia disuelve el miedo a estar solo. Y lo que la naturaleza enseña sobre la paciencia vibracional es la mayor lección. El árbol no se apresura en crecer ni en dar frutos, confía en el proceso natural del flujo de la vida. El miedo es la prisa que el ego impone al ser, desconfiando de su propia capacidad para florecer y brillar. El alineamiento es confiar en el tiempo del alma. Al final,
La sanación profunda es un acto de rendición consciente. Es entender, como enseña la neurociencia espiritual, que el miedo es la emoción primaria generada por el ego como identidad falsa y que la verdadera transformación vibracional es una elección, sustituir la defensa por la acogida. El alma no abandona el ego, abandona el miedo que lo alimenta, realineando su energía con la esencia que siempre ha sido. La rendición no vacía es ese punto donde comprendemos que soltar el control sin llenar antes el vacío con presencia auténtica es solo otra huida. La verdadera rendición, el abandono del miedo, no es debilidad, sino un acto de poder. Recuerda el eneagrama como mapa de liberación, según Claudio Naranjo. El ego no desaparece mágicamente, se transforma. La energía que antes estaba atrapada en la neurosis, en la pasión alimentada por el miedo, se libera. El ego pasa de ser una coraza rígida a una herramienta funcional al servicio de la esencia, que ahora puede percibir el mundo sin la tiranía de la amenaza constante. La aplicación práctica es llevar esta lucidez de la neurociencia espiritual a cada decisión diaria, transformando la ansiedad, que es miedo proyectado, en intención elevada, la energía del alma enfocada en el ser. Llegamos al fin del gran miedo. Como señala Eckhart Tolle, el miedo es la emoción fundamental generada por la identidad falsa que llamamos ego. Al enfocar la conciencia en el poder inquebrantable del ahora, el único momento real, el alma abandona naturalmente la proyección ansiosa y la postura defensiva. Si llegaste hasta aquí, la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Sigue honrando tu camino. Tu sanación es un faro para el universo y para otros viajeros del alma que aún buscan el regreso a casa. El silencio interno que ahora sabes escuchar es tu nuevo y firme puerto emocional. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué enseñanza de este viaje profundo tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia de sanación? Déjanos tu comentario y ayudemos a construir juntos este espacio de acogida para quienes buscan una conexión auténtica. Suscríbete y activa la campana para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas vive en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.